Muy bien, entonces vamos a comenzar con esta clase de formación. El tema es metodología pedagógica catequética. Estoy muy seguro, justamente ustedes ya hemos pasado este tipo de clases. En esta ocasión es como un repaso. En esta clase en particular vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto en la capacitación de la arquidiócesis, en la escuela de formación, pero tratar de que al final podamos verle la aplicación. Ese va a ser el objetivo también de esta clase en particular, ¿no? Que podamos verle un uso, cómo le podemos, lo que hemos llevado, aplicar a nuestra catequesis. Bueno, comencemos entonces con el tema de metodología pedagógica catequética, una visión integral. Una visión integral. Es decir, nosotros estamos tratando de que esta metodología la podamos utilizar de forma integral. La metodología busca el desarrollo equilibrado de la persona. ¿De qué persona? En este caso, para nosotros, los jóvenes. Podría ser que también se utilice para otro público, por ejemplo, los adultos o niños, o tal vez otro público también, pero en este caso para nosotros son los jóvenes y los niños. En su dimensión racional, ética, estética, social y religiosa. Racional, es decir, que tratemos de que esto puedan ellos entenderlo, puedan comprenderlo, lo que se les va a transmitir. Ética, es decir, que esté relacionada también a lo que es la vida de estos jóvenes, a su, justamente, a ver, un ratito hay unas personas más que se están conectando, les voy a admitir. Perfecto. Continuamos. Entonces, en la metodología estamos tratando de que también sea parte de la ética, los valores que tenemos que tener como personas. Los jóvenes tienen también sus valores, tienen una vida y en esta vida tienen que poder aplicar lo que se les va a enseñar. Estética. Es importante también ver que esto que se va a aplicar es algo bueno, bonito, en lo cual justamente nosotros podemos utilizarlo para tener una vida mejor, con alegría, no solamente así con sufrimiento, sino también ver lo lindo que es el regalo de esta vida. Social, ya que no estamos solos, siempre va a ser justamente pensando en que se vaya a aplicar a nuestra comunidad, a nuestro entorno, a nuestra parroquia. Y religiosa, pues no podemos tener solamente presente la vida aquí en la tierra, sino también tenemos que estar conscientes de que esto tenemos que considerar que tenemos una vida espiritual a la que muchas veces eh, hay gente que no se da cuenta de esta vida en particular. Tal vez tiene una conciencia, algo en el fondo que le dice, pero no está plenamente consciente de que tiene una vida espiritual. Integrar en lo pedagógico y lo teológico, es decir, sí les vamos a transmitir conocimientos, pero también obviamente tenemos que darles justamente los conocimientos de nuestro Señor, los conocimientos teológicos, para una formación integral cristiana, sistemática y fundamental. El objetivo, en resumen, es una confesión madura de fe y participación activa en la iglesia. Una confesión madura de fe significa que realmente sepamos esto utilizarlo para la vida, conscientes de lo que vamos a vivir, lo que vamos a aprender. Y participación activa en la iglesia, tenemos que aplicarlas a nuestro alrededor. El segundo son los componentes claves de la planificación catequética. Cuando vayamos a definir, por ejemplo, un tema, que podría ser en este caso la catequesis. Sí, ya está bien. Sabemos que vamos a dar primera comunión. Sabemos que vamos a dar confirmación. Ya sabemos, digamos, que va a estar en torno. Podría ser otro tema, algo que relacionado quizás a las actividades propias también de las otras comunidades, ¿no?
de otras pastorales. Igual tenemos que definir justamente, hacer una planificación. ¿Cómo vamos a hacerlo? Tenemos que definir objetivos. Los objetivos van a ser justamente resultados esperados en aprendizaje y formación integral. Resultados esperados en aprendizaje y formación integral. Deben ser claros, medibles, relevantes y cristianos. ¿Qué significa? Por ejemplo, en nuestro caso, confirmación. Los objetivos prácticamente de una clase están definidos ya. Por ejemplo, cuando utilizamos lo que es el libro de la arquidiócesis, cada tema está ya definido, tiene un objetivo. Les voy a hacer una lectura del tema que vamos a ver el siguiente domingo. Dice, objetivo. Vivimos con Jesús la última cena, participando en la preparación de la misma y relacionamos esta actividad con la Santa Misa, valorando y participando activamente en ella, ¿no? El tema se llama la última cena. Entonces, aquí está claramente definido el objetivo. ¿Es medible? Sí, tenemos que saber medir lo que vamos a enseñar. Por ponerles un ejemplo, para estas clases que se van a realizar, en la planificación catequética se ha definido de que vamos a medirlos transmitiendo preguntas objetivas, con preguntas y respuestas claras, bien definidas. Podemos utilizar también preguntas, obviamente, que son de temas abiertos para saber la opinión de los jóvenes, pero tenemos que principalmente concentrarnos en que sean medibles. Entonces nos vamos a concentrar en que haya 3 preguntas para cada clase, preguntas clave que se van a lanzar con sus respuestas, y en la siguiente clase se va a volver a medir preguntando sobre estas preguntas si es que ya las conocen. Así va a ser fácil medir si es que han entendido lo que se ha enseñado. Relevantes. Es muy importante que, por ejemplo, elijamos los temas en relación a lo que se tiene que dar, digamos. Podríamos elegir un tema, por ejemplo, yo elijo, digamos, quiero hablar acerca de defensa personal, pero ¿para qué está yendo este tema en relación al objetivo de lo que es, en este caso, la pastoral catequética? O quizás me estoy desviando. Claro que sí, me estoy desviando. Es otro tema. En este caso tienen que estar relacionados a los objetivos. Siempre vamos a poder poner objetivos, pero que ayuden a cumplir un objetivo mayor. Y cristianos y católicos. Es decir, que al final todo esto tiene que contribuir a que podamos transmitir la fe así como se nos ha transmitido a nosotros. Contenidos. A ver, un segundito. Hay alguien más que se está uniendo. Rafael, bienvenidos. Matías, bienvenidos. Sonia también, sean bienvenidos. Bueno, vamos a tratar de continuar con el tema de los que estamos avanzando. Después no se preocupen, esto también se les va a transmitir estas diapositivas, se les va a compartir para que lo puedan repasar. En este momento estamos en la segunda diapositiva, donde estamos viendo, por ejemplo, el contenido. Los contenidos de una planificación catequética tienen que tener conocimientos, sí, valores cristianos, actitudes doctrinales, éticos y prácticos. Es decir, que tenemos que saber que si vamos a hacer una planificación catequética, obviamente se le va a transmitir conocimientos, pero tienen que estar justamente muy ligados a lo que son los valores cristianos que vamos a transmitir, ¿sí? Con actitudes doctrinales, es decir, tenemos que aplicar lo que es también la doctrina de la Iglesia Católica. Éticos y prácticos, no podemos tampoco separarnos de la realidad. Tienen que ser cosas que sean reales, también que se puedan aplicar a la vida cotidiana, ¿sí?
y estar relacionados con la realidad del catequizando. Por ejemplo, no podríamos nosotros considerar, decirles, bueno, van a utilizar sus computadoras o van a ver esta presentación cuando se trate de un entorno, por ejemplo, de jóvenes que sean de escasos recursos. O, por ejemplo, si damos una catequesis, por ejemplo, en una cárcel, ¿sí? Tenemos que adecuarnos también a la realidad de la persona que les vamos a transmitir los contenidos, ¿no? Y adecuarnos, ver la forma. Hay muchas maneras. Y estrategias. Las estrategias que tenemos que utilizar no son objetivos en sí, digamos, actividades muy específicas, sino son actividades que se van realizando en paralelo a las que son las principales, pero que van a ayudar a que podamos cumplir esos objetivos. Actividades y recursos que facilitan el aprendizaje, por ejemplo, con un enfoque experiencial, reflexivo, participativo y transformador. Es decir, que tenemos que hacer que también sientan esa experiencia, que ellos puedan también reflexionar sobre lo que les estemos dando, participen, porque si no participan, también estamos haciendo que solamente sean lectores, escuchas nada más, y transformador. Ese sería un objetivo, una estrategia así muy grande, pero sería realmente muy enriquecedora que podamos ayudar a su transformación. Como decían, volver a nacer, a volver a convertirnos en un hombre, el hombre que Dios quiere que seamos. Entonces, hasta ahí también, por ejemplo, vamos a pasar a lo que son principios fundamentales de la planificación catequética. Esto es muy importante para nosotros cuando vayamos a definir la planificación catequética. Cualquier cosa de la que hablemos, sea, por ejemplo, que tomemos un tema, por ejemplo, los santos, hablemos acerca de la Santísima Virgen María, hablemos acerca de, no sé, digamos, de la iglesia como tal, todos los temas al final tienen que ser cristocéntricos. Cristo tiene que ser el centro de lo que nosotros vayamos a dar. Puede ser que utilicemos algunos ejemplos de vida, por ejemplo, como de algún santo, San Martín de Porres, nuestro querido San Antonio, pero al final siempre tiene que apuntar a las reflexiones, a la vida, al ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Cristo como eje de la enseñanza y modelo de vida. Integralidad. Igual, de la misma manera, hacemos la planificación catequética, tiene que estar integrada, considerando todas las dimensiones de esta persona. Cognitiva, tenemos que saber, digamos así, que, cuál es su nivel, digamos así, de conocimiento. Afectiva, tenemos que conocer a la persona también en este sentido, saber si tiene algún sentimiento, digamos, en particular que pueda estar rondando, digamos, su corazón, su mente, para tratar de no ser simplemente transmisores secos, sino también interesarnos. Social, tenemos que estar de acuerdo justamente a lo que es el contexto social. La iglesia siempre ha estado, la iglesia católica, en relación a la sociedad, nunca se ha separado de la sociedad. Y espiritual, conscientes que también tenemos que pensar en que estas personas tienen una vida espiritual a la cual nosotros también tenemos que tratar de ayudar a que ellos puedan identificarla y conocerla. Contextualización, como principio, es la respuesta a la realidad cultural, social y espiritual de los estudiantes, adaptando la enseñanza a su entorno. No va a ser lo mismo que le demos clases, por ejemplo, a un joven del campo que también a un joven de la zona sur. Tenemos que ver el entorno y tratar de adaptar la enseñanza según esta realidad cultural, social y espiritual, porque también hay jóvenes que puede ser también que tengan una espiritualidad mayor a la que nosotros pensamos.
Hay jóvenes y espero que realmente nos encontremos con ese tipo de jóvenes que son los que nosotros más bien tendríamos que tratar de rescatar y ayudar para que ellos puedan tener una vocación sacerdotal en un futuro. Y lo que es la participación comunitaria. Fomento del aprendizaje en comunidad, como expresión de la Iglesia, promoviendo la colaboración y el apoyo mutuo. Entonces, cuando planifiquemos nuestras catequesis, debemos también hacer que ellos se sientan parte de esta comunidad, que nosotros les enseñemos de que no somos un mundo aislado, que ellos no son solos, que son parte de esta comunidad. Y para eso es muy importante, y hemos empezado justamente de esa forma explicándoles que Parroquia San Antonio, por ejemplo, está compuesta por 3 templos. Y ellos a veces solamente conocían, por ejemplo, Templo Central, o para mí solamente existe Capilla Azul. Entonces tenemos que saber hacerles notar de que son parte de una comunidad mayor. Y de esa forma también podemos hacer nacer en ellos el sentido de colaboración y de apoyo. El catequista. Ahora, ya hemos hablado de los jóvenes, ahora vemos el catequista. Veámonos a nosotros mismos. ¿Quiénes somos? ¿Cómo tenemos que ser? ¿Somos mediadores y testigos? ¿O solo somos mediadores o testigos? Bueno, el catequista, en su rol de catequista, ¿cómo sería? El catequista es un mediador que facilita la comunicación entre las personas, en este caso los jóvenes, y Dios. Es decir, que va a ayudar a que transmitamos el mensaje de Dios a los jóvenes, ¿sí? Su testimonio de vida es esencial para inspirar y guiar a los catequizandos en su camino de fe. Pero aclaremos esto, su testimonio de vida es esencial para inspirar. Entonces nosotros tenemos que ser el ejemplo. ¿Tenemos que hablar de nosotros? No. Nosotros sí tenemos que hablar o tenemos que demostrar en nuestra propia vida, con la coherencia de nuestra vida, el mensaje que estamos transmitiendo. Pero el mensaje que sí vamos a transmitir es justamente a Dios. Es de Jesucristo que vamos a ir a hablar, no del catequista en sí, sino nosotros solamente con nuestro ejemplo de vida, con la coherencia de nuestra vida, es que vamos a poder reafirmar ese mensaje que estamos transmitiendo. Debemos asegurarnos entonces de transmitir la interpretación de la Iglesia Católica, no nuestra propia interpretación, porque si no, estaríamos cayendo en el error de nuestros hermanos separados, donde ellos piensan que porque oran, se encomiendan al Espíritu Santo, la interpretación que ellos tengan es justamente la correcta. En cambio, nosotros descansamos nuestra interpretación en lo que nos dice la Iglesia Católica, en lo que nos dice el Magisterio, es ahí donde está la interpretación. Entonces, cuando nosotros vayamos a ser mediadores, es porque vamos a transmitir este mensaje que está tanto en la Biblia como en el libro del Catecismo de la Iglesia Católica. Estos dos principalmente, y obviamente pueden ser muchas más información o, por ejemplo, encíclicas o lo que serían el resultado justamente de lo que nos diga justamente el magisterio, el Papa. Por ejemplo, nos han transmitido cosas actualizadas, el Papa Francisco, por ejemplo, Laudato Si. Hay varias cosas que sí tenemos que nosotros estar abiertos a lo que nos transmita justamente el magisterio. Y la relación personal. ¿Cómo tiene que ser la relación personal del catequista? Se destaca la importancia de la relación personal del catequista con el catecúmeno, fomentando el respeto, la libertad de elección, es decir, nosotros tenemos que respetar su libertad de elección. No hay obligación en creer, es decir, que ellos sí tienen
si tiene una duda, ese es un trabajo más bien del Espíritu Santo que le va a dar ese don de la fe. Nosotros le vamos a transmitir. Y la maduración personal. Tenemos que considerar que este es una persona que también tiene justamente ese respeto, tenemos que darle según su edad. Es decir, tenemos que considerar que no son personas que no pueden captar la información que les vamos a dar. Nosotros tenemos que hacerlo en relación a lo que está el objetivo de la catequesis y les vamos a transmitir esa información y nosotros considerar realmente que ellos están captando toda la información que les estamos dando. Como catequistas, ¿cómo vamos a integrar, cómo hacemos la integración de valores y fe para un desarrollo integral del catequizando? En este caso, valores y fe. Tiene que haber una coherencia. Tiene que haber una coherencia y tenemos que justamente transmitirles esa coherencia en la vida, ¿sí? Tanto en lo que son los valores de la vida terrenal y con la fe. Tiene que haber justamente este sentido de lo que es comunidad. Tenemos que transmitir ese cariño, esa pertenencia a la comunidad, a nuestra parroquia. Tenemos que integrarlo también con justicia. Ellos tienen que sentir que es justamente no hay privilegios, no hay diferencias, no hay preferencias en lo que serían justamente ellos y nadie más, ¿no? Y la espiritualidad. Es muy importante hacerles que ellos sean conscientes de que su vida espiritual es quizás algo que quizás no le hemos dado mucha importancia, pero quizás es lo más importante. La integración de valores y fe es crucial para el desarrollo integral del joven. Vamos a formar personas capaces de vivir con coherencia sus principios éticos y espirituales. Vamos a promover la formación integral respondiendo a los retos sociales y tenemos que generar coherencia en el propósito de vida, darles realmente el sentido de que lo que están aprendiendo les va a servir durante lo que nos queda de vida, ¿no? Y bueno, y los acompañamos en el crecimiento espiritual. El aprendizaje debe ser participativo y espiritual. ¿Cómo los vamos a hacer participar a ellos? Involucrando a los participantes. El diálogo y la reflexión tienen que estar presentes en las clases. Tenemos que escucharlos, no solamente hablar. El diálogo significa cuando hay un retorno. Y la reflexión, debemos darnos el tiempo para también reflexionar sobre lo que hablemos. Ahí, dentro de un poquito vamos a hablar acerca de una metodología muy bonita, justamente que toma énfasis en estos dos puntos, en la reflexión especialmente. Espacios para compartir ideas y experiencias. Tenemos que escucharlos. Tenemos que utilizar arte y creatividad. El uso de la expresión artística para que ellos puedan explorar su fe, sea con música, como hay incluso un ministerio de música, podríamos aprovecharlo, podríamos utilizar quizás otras expresiones artísticas como la danza, u otro tipo de expresiones también que no hemos utilizado, quizás yo no lo he utilizado, la dramatización. Entonces tenemos que ver formas para que ellos también puedan explorar esto. Y las actividades experienciales, es decir, el aprendizaje a través de la práctica y la vivencia. No podemos simplemente quedarnos simplemente en analizar con profundidad la parte teológica, si no les damos también cómo lo pueden aplicar a sus vidas, cómo lo pueden vivir. Tenemos diferentes formas así para que transmitirlo. Hay más que podemos crear. Por ejemplo,
un pequeño viaje, una pequeña actividad, una salida, o lo que el año pasado fue, por ejemplo, el retiro. Son cosas que salen fuera de sacarlos un poco de la normalidad para que ellos, a través de esa vivencia, puedan prestar más atención a lo que son justamente el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Trabajo colaborativo. Tenemos que fomentar el aprendizaje en equipo y la solidaridad. Es decir, no solamente tenemos que pensar en que somos personas individuales, sino que somos parte de una comunidad. Y ellos tienen que sentir primero esa amistad, digamos, entre sus compañeros, porque de esa forma, cuando uno se va abriendo, se puede abrir a otros grupos también. Tenemos que fomentar la solidaridad, incluso así con los necesitados. Quizás ahí no nos va a quedar mucho tiempo en estas catequesis, pero quizás para su vida posterior podríamos nosotros también impulsarlos a que puedan aplicarlo esto en sus familias o con otras personas. Ahora nos vamos a lo que son las metodologías que hemos avanzado por ejemplo, en este caso, en las clases que hemos pasado de formación. Una metodología muy bonita, muy interesante, era esta que nos han enseñado. Metodología del ver, juzgar, actuar, revisar y celebrar, ¿no? Entonces, esta metodología viene a ser justamente la respuesta de cómo nosotros podemos preparar estos momentos de enseñanza. Cuando uno va a utilizar una metodología para transmitir conocimientos científicos, por ejemplo, decimos, vamos a definir los objetivos, definiciones de un autor, del otro autor, vamos a hacer ir así, empezar a desmenuzar. En este caso, cuando vamos a transmitir justamente lo que es esta metodología, nos ayuda mucho para que podamos concentrarnos en cómo elaborar, por ejemplo, una clase. La metodología dice ver, es decir, tomar conciencia de la realidad, analizar los hechos concretos. ¿Sobre qué vamos a hablar? ¿Cómo es que se va a aplicar? ¿Esto es parte de la realidad? ¿O estoy hablando de una cosa que no es cierta en este entorno en el que voy a transmitir este mensaje? Entonces debo tomar conciencia de esa realidad. Esa es la parte del ver. El juzgar. Voy a analizar también estos mismos hechos que he visto a la luz de la fe. Yo me puedo preguntar, esto que vamos a transmitir, cómo lo enfocaría nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo es que me quiere transmitir? ¿Qué es lo que me podría decir mi Señor Jesucristo si es que yo le pregunto sobre este tema? Seguro que hay una respuesta, y esa es la respuesta correcta, porque es a la luz de la fe, de la palabra. El actuar significa que vamos a poner en práctica esto. ¿Cómo podemos ponerlo en práctica? Concretar acciones transformadoras. Claro, podemos tomar acciones que quizás van a ser inspiradoras, pero no, el objetivo sería transformadoras, es decir, que realmente me conviertan en lo que yo debería ser. Ese debería tratar de ser el objetivo de cuando yo voy a utilizar estos pensamientos de esta metodología para el tema que voy a tocar. Y estos eran los 3 primeros temas que el cardenal Joseph Kardin, es el creador de esta metodología, los utilizaba. Y después le han aumentado el revisar y celebrar. Muy bien, porque en realidad a veces puede ser que también yo me equivoque, digamos, en esta metodología. Pero si voy a tener un cuarto paso, que es revisar, voy a tratar justamente de cotejar de lo que yo he hecho, era verdad o se ha logrado ese objetivo. Revisar es evaluar las acciones realizadas. ¿Para qué? ¿Para qué voy a revisar? Para ver si puedo corregir aquello que he planteado. Quizás no era de la mejor forma. Quizás no era el objetivo. Quizás esta clase que he dado no ha sido realmente
no se ha cumplido el objetivo a plenitud, solo parcialmente. Entonces puedo revisar para corregir y celebrar, agradecer y reconocer la presencia de Dios en cada una de las experiencias. Por eso comenzamos también con una oración y terminamos con una oración, agradeciendo. Y de esa forma, esta metodología tiene justamente una forma así muy bonita de enfocar así cómo vamos a plantear cada una de las clases. Y finalmente hay otra metodología también que es en sí igual muy buena, que es la Lectio Divina. La Lectio Divina la utilizó San Benito de Nurcia como un método de meditación en el monasterio para justamente poder tener un encuentro vital con Jesucristo, un encuentro de verdad, o sea, vivir con Jesucristo. ¿En qué consistía? En 4 pasos, ¿no? La lectio, la primera etapa. Leer el texto bíblico con atención, tal vez con pausas, incluso a veces volviendo a releer el texto. Lectio, leer el texto bíblico con atención. Segunda etapa, meditatio, es decir, interiorizar y reflexionar sobre el texto que hemos leído. Ahí es donde nosotros vamos a revisar así, pensar en lo que me ha querido transmitir, lo que quiere decir. Y a veces, si incluso no tenemos dudas, volver a hacer la lectio. Quizás nos faltaba reflexionar, tal vez lo que estamos leyendo, nos falta leer no solamente ese texto, sino también el contexto en el cual está escrito. Quizás tenemos que ampliar un poco más la lectura, ver desde dónde estamos leyendo, a quiénes estaba dirigida esa lectura, para que podamos nosotros meditar correctamente. El tercer punto, oratio, responder a Dios a través de la oración. Aquí lo que nos está recomendando es de que lo lean, lo mediten, pero luego después oren, respondamos a través de la oración, pidamos justamente ayuda inclusive a nuestro Señor para que nos pueda guiar a entender correctamente. Y reflexionar, ¿no? Reflexionar también en la misma oración. Y finalmente contemplatio, elevar el alma para disfrutar de la presencia de Dios. Me hace recuerdo mucho a esa hermosa parte, digamos, de la misa que dice, elevemos el corazón. Nosotros levantemos, elevar el alma, es decir, disfrutemos, sintamos lo que nos está diciendo nuestro Señor, estemos seguros de que lo que nos está transmitiendo también es algo que era para nosotros, para ese momento. Entonces, la Lectio Divina fue un método de meditación monástica para escuchar la palabra de Dios que busca un encuentro vital con Jesucristo, para actuar de acuerdo a la voluntad divina. Y de esta forma también es como nosotros podemos gozar también de lo que son las misas, entenderle mucho mejor a las misas, ya que podríamos así estar preparándonos para cuando venga ese momento, y ahí es donde vamos a disfrutar y vamos a entender mejor lo que nos quiere decir nuestro sacerdote en las homilías, o entenderlo más a plenitud. Bueno, hasta aquí sería justamente lo que es el tema de la metodología catequética. Y primero voy a pedirles, por favor, si es que tienen alguna pregunta, para que podamos compartir también en sus reflexiones. Y no sé, por favor, les invito a que puedan participar con alguna de sus intervenciones. Y después finalmente voy a hacer un punto más y ya con eso vamos a terminar. ¿Tienen alguna pregunta, compañeros? Bueno, sí, buenas noches. Tal vez preguntar, de estas dos metodologías que se han descrito, ¿alguna tenemos alguna inclinación o algo está normado en lo que ahora se está desarrollando en la parroquia, en la capilla? Sí, bueno, hemos estado utilizando justamente la metodología de ver, juzgar, actuar, revisar. Esta es la que
se ha utilizado, digamos, para poderlo, digamos, enfocar en lo que sería las mismas catequesis. Eso es lo que, a eso es el siguiente punto que quiero mostrarles, es cómo lo estaríamos enfocando. Obviamente ahí pueden ustedes decir, sí, puede ser de esta otra forma también, siempre hay una manera también de mejorar. Entonces, pero me gustaría justamente mostrarles así cómo hemos ido trabajando, por ejemplo, en lo que son los esquemas que tenemos de las catequesis. Ahí se va a poder ver un poquito esta aplicación. Gracias. Bueno, a ver, bueno, ya continuaré con esa otra parte, que es la parte final, que vendría a ser justamente el tema, digamos, de mostrarles en el esquema. Ahorita les voy a compartir dónde está este esquema, por ejemplo, que les voy a mostrar. Es lo que utilizamos para lo que serían las catequesis. La catequesis de la semana pasada, por ejemplo, aquí está, por la fecha, pueden verlo, 16 de marzo, tenía justamente unos objetivos, ¿no? Los objetivos eran prácticamente de los temas de la Arquidiócesis 1, el tema 1, tema 2 y tema 3. Entonces, por poner un ejemplo, el objetivo 1 dice, reconocemos y conocemos que desde el bautismo formamos ya una nueva familia, que es la familia de la Iglesia. Eso ya está, digamos, descrito. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Hemos decidido, por ejemplo, en este caso, explicar, digamos, con preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas. Es decir, si nos vamos a lo que vendría a ser la metodología, ver a quiénes estamos dirigiendo esta catequesis. A jóvenes justamente que necesitan saber primero dónde están, quiénes son, de dónde son parte. Entonces necesitamos conocerlos, tomar conciencia de su realidad. Les hemos preguntado de dónde son y les estamos aclarando a dónde pertenecemos, digamos, como parroquia, ¿no? Esa es una forma, digamos, de enfocar. Ahora, ¿cómo vamos a juzgarlos a la luz de la fe? Tenemos que también hacerles notar justamente que somos parte de la iglesia que Jesucristo ha creado. Era importante justamente definirles que justamente que esto, cuando somos cristianos, por ejemplo, ¿no? Entonces es cuando justamente nos bautizamos y somos bautizados en la iglesia. ¿En cuál iglesia? La iglesia católica, la iglesia que Jesucristo justamente ha fundado. Son preguntas, digamos, que se tienen que dar para que esté ese respaldo, como dice Hechos, analizar los hechos a la luz de la fe. ¿Y cómo hacemos? Digamos, concretamos acciones transformadoras. Ya les empezaremos justamente a preguntar, tal vez, digamos, en este caso, por ejemplo, transmitan esto a sus papás. ¿Quiénes son? ¿Cómo se llama el padre, digamos, no? ¿Cómo se llama el párroco de la iglesia? Cosa que podamos nosotros también transmitirles acciones transformadas, es decir, que ellos se sientan parte de, con personas reales, son parte de una parroquia, pero al mismo tiempo son parte de una capilla, y también hay una cabeza que ellos tienen que conocer. Es parte de lo que en este caso queremos conseguir. ¿Y cómo lo vamos a revisar? ¿Cuáles son las formas? Tenemos que hacerles preguntas. Estas preguntas, por ejemplo, se hizo a 3 preguntas por cada tema, y la siguiente clase les vamos a volver a preguntar si es que saben responder esas preguntas. De esa forma nos vamos a nosotros mismos decir si ha entendido o no ha entendido. Esa es la etapa, digamos, de la revisión que estamos haciendo. Y finalmente celebramos, ¿no? Celebrar siempre, como decía, en la presencia, agradecer y reconocer la presencia de Dios. Por eso tenemos nuestra oración inicial
y nuestra oración final. Bueno, entonces hay varias formas, digamos, como se podría enfocar estas, pero por lo menos, digamos, yo entiendo, digamos, de que este esquema que lo utilizamos está de acuerdo a lo que sería esta metodología. ¿Qué opinan ustedes? Tal vez falta algo, tal vez está sobrando algo. ¿Qué les parece hasta el momento? ¿Cómo se está enfocando lo que serían los esquemas de las catequesis? Están muy preguntones hoy día. Tal vez vamos a hacer preguntas a ver si han entendido alguna de estas partes para corroborar que se haya entendido. A ver, por ejemplo, el siguiente tema de la siguiente semana va a ser, se llama el misterio pascual, la última cena. ¿Sí? En el libro de la arquidiócesis es el tema 8. Les había leído justamente el objetivo. Dice, vivimos con Jesús la última cena, participando en la preparación de la misma y relacionamos esta actividad con la Santa Misa. Entonces, como si bien, digamos, podemos vivir la última cena, entonces vamos a hacer una recreación de la última cena. Esa va a ser la primera dinámica que vamos a utilizar para que se pueda cumplir este objetivo. Pero también nos da un segundo punto. Dice, relacionamos esta actividad con la Santa Misa. Entonces era muy importante aquí hablar acerca del misterio pascual. Es decir, que este tema de la arquidiócesis, la última cena, lo estamos ampliando. Le estamos también poniendo lo que sería el misterio pascual para poder explicar de mejor manera el objetivo de que se está queriendo hacer aquí. No nos estamos limitando solamente a lo que es lo que dice el texto de la arquidiócesis, sino también se le está dando algo nuevo. O sea, no nos limitamos a eso, pero sí nos basamos en ese lineamiento, en ese objetivo. Quizás hay otras formas de hacerlo, pero es una forma, digamos, como se está enfocando. Y nuevamente, siempre en cada clase vamos a hacer lo que serían las 3 preguntas para asegurarnos de que los conocimientos sean, que podamos evaluar que ellos están entendiendo, ¿no? Y así si hacemos una evaluación en cualquier etapa de lo que es esta gestión de las catequesis, tranquilamente podríamos decir, digamos, sí, podemos utilizar las mismas preguntas para evaluar en cualquier etapa, ¿no? Pero ya tenemos así un parámetro, digamos, de unas estrategias que podemos utilizar. Bueno, muchas gracias por su atención. Con esto, si tienen alguna pregunta, se puede resolver y si no, también estaríamos concluyendo la capacitación, bueno, el repaso básicamente, porque esto ustedes ya lo han visto. Nelson, gracias por compartir todo lo que has podido conocer aquí en la promoción. Creo que es muy importante, ¿no? Ver todos estos escenarios, aprendizaje, cómo debemos dar nuestras actividades, cuál es un catequista, qué es lo que hace. Creo que nuestra labor, nuestro servicio, nuestro apostolado está básicamente orientado a actuar, como se decía, ¿no? La metodología que nos vamos a ese actuar. ¿Eso qué quiere decir? Que haya un cambio en el joven, en el niño, en el adulto al cual va la catequesis.
Entonces, eso es bien importante para nosotros como catequistas, poder entender que después de la catequesis tiene que haber un cambio en esa persona. Ese cambio siempre tiene que ser orientado hacia la mirada de Jesús. Es decir, llevar una vida sacramental, y eso implica asistir a la Eucaristía, asistir al sacramento de la penitencia con regularidad, haber ya cumplido estos sacramentos de la bautizo, primera comunión, confirmación, más ya la vida adulta, poderlos también llevarlos a plenitud a través de los sacramentos de servicio, ya sea sacerdocio o bien la vida continua. Entonces, esto es bien importante para nosotros, porque yo también hacer esta recomendación actual, porque muchas de las veces lo que sucede en la catequesis de confirmación, hacen la confirmación los jóvenes y se van. Los niños, si bien son más dóciles, algunos muy contados que hay que hacer una mirada también reflexiva para ver cómo podemos nosotros llegar con ese impacto que esta metodología puede ser, puede ser transformadora en la vida del catequizante. Entonces, este punto es importante, porque tiene que haber un compromiso, eso se traduce a través de los compromisos que los niños jóvenes se vayan haciendo, pero también en ese cambio de actitud, ¿no? En esa modificación para una vida cristiana también. Entonces, animarlos a todos a que pongamos siempre énfasis, importancia en esta última metodología, ¿no? Para ver ese cambio, para provecho de la iglesia, para que nosotros vayamos siempre creciendo, para que vayamos también inspirando a otros a hacer este compromiso de seguir a Dios, ¿no? Un camino comprometido, pero sin duda con muchos frutos. Ánimo a todos, seguir siempre adelante, buscándose en nuestras formaciones, siempre es bueno llevarlas a la par, es decir, aplicarlas en nuestro proceso de catequesis. Gracias, Nelson. Muchas gracias, Gaby, por tus palabras. Y bueno, sí, ese es el compromiso que tenemos que tener, como dices, plasmarlo así en nuestra vida propia, ¿no? Y los jóvenes tienen eh, que vivirlo de esa manera, ¿no? O por lo menos esperamos que sea así. Vamos a orar también, porque también la oración es muy importante para que Dios nos ayude en ese sentido. A veces no parecería, digamos, que no podemos hacer muchas cosas solos, pero con la ayuda de Dios, Él va a obrar seguramente en ellos y nosotros también tenemos que también por ese lado también apoyar con la oración. La oración es muy importante también. Gracias, Gaby. Bueno, gracias a todos por estar presentes, compañeros. Y ahora vamos a concluir entonces la actividad así con una oración. Y si alguien quisiera, digamos así, ayudarnos, por favor, con la oración final, por favor, Gaby, tal vez por favor podrías ayudarnos con la oración final. Claro, gracias, Nelson. Brevemente, antes, hacer un recordatorio. La próxima formación está destinada para el jueves 10 de abril, con el tema Teología Moral que nos va a compartir Blanco. Entonces ya poder ir preparando, anotando fechas y nosotros también agendando. Disculpas porque estamos en esa, hemos un poquito retrasado por las actividades que tenemos en crisis, pero la siguiente ya vamos a entrar en esa dinámica respetando las fechas, ¿no? Sería para el 10 de abril con el tema de teología moral. Gracias a todos. Bien, nos ponemos siempre en actitud de oración. Vamos a agradecemos allí en nuestros hogares, quizá en algún lugar de la calle que nos encontramos todos. Vamos a unirnos en el Señor. Vamos a darle gracias por este día que nos dio una oportunidad más para poder servirlo, para
poder ofrecer de nuestros pequeños sacrificios desde las acciones buenas que nosotros hayamos tenido con nuestros padres, con nuestros hermanos, familiares. Vamos a darle gracias también por el techo, la salud de nuestra familia, porque los tenemos vivos y nos siguen acompañando, son un regalo maravilloso. También vamos a pedir por aquellos familiares que tenemos, están transitando la salud, sea física, sea espiritual. Vamos a pedir que Dios siempre los conforte, la presencia, con su mano poderosa, pueden tocar, acariciar su cuerpo frágil, darles fortaleza, sanarlos, curarlos de enfermedad por la enfermedad que ellos tienen. Vamos a pedir también por nuestro sacerdote, por instructores, que Dios siga dándole siempre esa gracia plena de haber recibido a través de su unción, para que sus manos, sus ojos, su mente puedan estar al servicio de todos nosotros, su grey, su rebaño, que el Señor siempre lo llene del Espíritu Santo, lo haga más y más grande. Vamos a pedir por todas nuestras familias, especialmente por ustedes, estar presentes en este sí, en ese seguimiento a Dios, con ese deseo de Dios. Regalo un poquito de mi tiempo. Señor, nos bendiga abundantemente todas sus necesidades, tanto personales, tanto económicas, tanto espirituales, físicas, que se vuelvan siempre por lo mismo. Por ello que vamos a encomendar a través de nuestra madre, sino que le lleva las oraciones, su hijo amado. Y decimos todos juntos: Dios te salve María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. De la mano de nuestra Madre, de nuestros ángeles, de nuestros santos, San Martín de Porres, San Antonio de Padre, todos aquellos santos que son nuestra preferencia espiritual, nos agarramos de su mano, junto a nuestra Madre Santísima Virgen, glorificamos en este día, Señor, siempre. Gloria al Padre, al Gloria al Hijo, Hijo, gloria al Espíritu Santo, como como en en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. nos bendiga en esta noche. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendecido descanso para todos ustedes. Catherine, Claudia, Nelson, Sonia, Matías. Muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias. Gracias.